presentación de elementos de convicción luego de escuchado a los sujetos procesales y atendiendo. Como fundamento primero, los hechos en materia de investigación se relacionan con los reportes financieros de la empresa Odebrecht Latin Invest que aparecen realizando a la empresa Latin American Enterprise y First Capital Inversiones y Asesoría. Según información proporcionada por la prensa, el investigado Kuczynski Godard tendría vínculos con el ciudadano chileno Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada, con quien sería socio fundador de la segunda de las empresas, esto es, de First Capital Partner de Latin American Enterprise Fund Manager, entre otras, cuya dirección se encuentra en South Bayshore Drive, número 2665, Suite 715, Coconut Grove, Florida. La Fiscalía considera que la primera de las mencionadas empresas habría intervenido como asesora financiera del consorcio CONIRSA, integrado por Odebrecht, Graña y Montero, y CGSA y JJC, contratistas generales. Es en mérito a la disposición número 2 del 15 de diciembre de 2016 que se resuelve ampliar los hechos comprendiendo los pagos realizados por la empresa Odebrecht en favor de la firma Westfield Capital Limited INC entre los años 2004 y 2007 por el monto total de 782.207,68 en relación con los proyectos Trasvase Olmos e Irsa Sur, tramos 2 y 3, manifestándose que esta empresa pertenecería al investigado Kuczynski Godard y también tendría su sede en la dirección antes mencionada, ¿no? Y por eso, con disposición número 3, de fecha 21 de marzo de 2018, se va a precisar, luego de los hechos que han sido de público conocimiento en relación a la situación jurídica del investigado, que la investigación preliminar está dirigida contra él por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Bien, como fundamento segundo, es necesario tener en consideración que el colegiado ya en diversos pronunciamientos ha establecido que el CAF tiene una naturaleza de carácter administrativo y si bien está sujeta a un auto posterior de convalidación, tal situación no cambia dicha naturaleza, no convierte al CAF en un acto judicial, porque a la luz de nuestra normatividad y de los instrumentos y políticas internacionales de lucha contra el lavado de activos, esta medida puede ser dictada sin la existencia de un proceso penal o de una investigación. Y además, porque en el caso de que la Fiscalía no solicite una medida cautelar convencional, simplemente perderá sus efectos sin que tenga la posibilidad de ser incorporado como pieza en un proceso penal. Como fundamento tercero, este colegiado ha establecido también en otros pronunciamientos, ¿no?, que si bien el CAF tiene una naturaleza administrativa, ¿no?, y considera que la misma sirve para facilitar las medidas convencionales que la norma procesal ha previsto, en el caso que se soliciten estas medidas, llámese incautación o bloqueo o inmovilización de cuentas, será el momento donde debe realizarse un debate amplio al respecto, ya que permitir un tipo de debate en una medida preventiva de carácter excepcional implica desnaturalizar esta institución. Como fundamento cuarto, que si bien el artículo 420, inciso tercero del Código Procesal Penal, permite que en apelación se incorporen documentos y actos de investigación, lo serán en la medida en que sean pertinentes y acorde a la naturaleza administrativa del CAF. En este caso, el colegiado estima que no resultan pertinentes su incorporación en atención a las consideraciones expuestas. Decisión: por lo anotado, el colegiado declara inadmisible la incorporación de los elementos de convicción
ofrecidos por la defensa del investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard mediante escrito de fecha 15 de octubre de 2017 y que son detallados en 10 ítems, ¿no?, debiendo continuar con la presente audiencia. Así lo firman los magistrados Castañeda Oxo, Guillermo Piscoya y Burgas Zamora. Bien, esta es la decisión, señor abogado. Continuamos entonces con sus agravios. Me reservo mi pronunciamiento respecto a ese auto y ustedes en su momento van a entender por qué, señores jueces. El primer error que nosotros encontramos en el auto de convalidación es que el CAF se ha realizado sin permitir el derecho a la defensa. La ley 27.693 y el reglamento no regulan el procedimiento de convalidación. Reconocen la facultad del congelamiento, pero no desarrollan el procedimiento de congelación o congelamiento. Por tanto, ¿dónde nos remitimos para establecer sus reglas? La Corte Suprema, en la única casación, o en todo caso en la casación más importante en este tema, la 33/2018, coincide con nuestro planteamiento que supletoriamente tendríamos que ir o tenemos que ir al Código Procesal Penal. Y si bien se trata de una incautación administrativa, para efectos de establecer las reglas de un debido proceso cautelar, tenemos que ir vía interpretación sistemática o fuente supletoria al Código Procesal Penal. En esa línea, el Código Procesal Penal permite diferenciar dos incautaciones: la incautación en búsqueda de fuentes de prueba y la incautación cautelar. Y en la incautación de búsqueda de fuentes de prueba dice textualmente que debe trasladarse esa incautación, ese pedido de incautación, y de no dañarse el propósito de la medida que haya audiencia. Así lo ha entendido la Corte Suprema en el acuerdo plenario 5/2010, donde en el párrafo 12 señala: en los supuestos de incautación instrumental y cautelar no se exige la celebración de una audiencia, solo el previo traslado a las partes o sujetos procesales, en especial al afectado, si no existiese riesgo fundado de pérdida de finalidad de la medida. Y dice que si se decidiese celebrar una audiencia, no tendría por qué desnaturalizar el propósito. Y el ejemplo perfecto es la medida ya ejecutada. Nosotros no hablamos de derecho de defensa para que se congele. Lo que discutimos es derecho de defensa para convalidar. Ya viene congelado. Ya no lo puede disponer. Está ejecutada la incautación. ¿Tendríamos que seguir afectando derechos fundamentales sin defensa? Una perspectiva constitucional de la garantía de la presunción de inocencia en su manifestación de trato de inocente, que normalmente debe perderse a partir del proceso y con muy difícil explicación antes del proceso. Entonces entendemos que existiendo una incautación ejecutada, debió, si no correrse traslado, celebrar audiencia como lo pedimos expresamente. En su oportunidad y nos dijeron: ya está resuelto, ya lo resuelto. A pesar que formalmente nos dijeron que no, pero bueno, lo hicimos el pedido y dicen que ya estaba resuelto, pero sí lo solicitamos. El segundo error que nosotros entendemos es error en la operación probatoria, porque se considera que los dineros están vinculados al lavado de activos como efectos y ganancias del cohecho, porque ese es el tema materia de investigación, un lavado de activos proveniente del cohecho. Pedro Pablo Kuczynski, siendo ministro de Economía y premier del gobierno de Alejandro Toledo, vende la función pública y
favorece indebidamente a Odebrecht y recibe los pagos a través de First Capital o Westfield. Ese es el tema de investigación. La sala ha planteado un tema que es central. ¿No hay operación probatoria? La Corte Suprema, en la casación a la que hago referencia, dice que para que no sea inconstitucional este congelamiento que afecta derecho de propiedad, cuando la Constitución dice expropiación o resolución judicial, para que no sea inconstitucional, dice, como se coarta un derecho fundamental, la legitimidad de la medida limitativa está condicionada al cumplimiento de dos principios que se erigen en garantías constitucionales de carácter implícito y transversal, inherentes a la noción de Estado de Derecho y ancladas en cada derecho fundamental, en este caso en el derecho a la propiedad, que es la intervención indiciaria, y establece un estándar probatorio de sospecha suficiente. Y si hablamos de sospecha suficiente, está en nuestra apelación, sale de la sospecha inicial con la que se inicia la investigación preliminar e incluso de la sospecha reveladora con la que se abre el proceso penal, porque la sospecha suficiente está más allá. Es una locura, un estándar probatorio de investigación preliminar superior al que se necesita para abrir proceso penal, no, porque vamos al proceso civil como fuimos otra vez. Y en el proceso civil se dice expresamente, la misma verosimilitud de derecho de la medida cautelar preproceso es la misma verosimilitud del derecho de la medida cautelar dentro del proceso. Entonces, si hay operación probatoria, si no, ¿para qué? Si no hay operación probatoria, ¿cómo se establece el estándar probatorio? Es imposible que no haya estándar probatorio. Lo dice en su casación la Corte Suprema y lo dice la propia normatividad. Porque en el reglamento, artículo 10, ejecución y control judicial, 10.3, el juez decide la convalidación o revocación de la medida teniendo en cuenta el sustento presentado por la UIF. ¿Cómo interpretamos constitucionalmente sustento si es un pedido de afectación de derechos fundamentales, si no es a través de elementos de convicción, de pruebas, que cumplan el estándar de acuerdo al desarrollo del proceso? Entonces, si hay este principio de intervención indiciaria, si hay un estándar probatorio que cumplir. ¿Y por qué no lo cumple la UIF? Porque la UIF, señorita presidenta, señores jueces superiores, no presenta ningún elemento de convicción, ninguna prueba, solo la carátula de un oficio con el cual le entregó a la Fiscalía unos informes de inteligencia. 2 informes de inteligencia que son los citados en el auto objeto de impugnación. No acompaña ni siquiera los informes y no los acompaña y tiene razón en no acompañarlos cuando la sala nos ha rechazado como prueba documental la respuesta a un pedido. Como esos informes han servido para afectar mi derecho a la propiedad, dámelos. Me dice, no te los doy porque la ley lo prohíbe. Y la sala dice, está bien. Y tiene razón, porque el reglamento diferencia 3 documentos que puede elaborar la unidad de inteligencia financiera. 3 documentos nos señala el reglamento. Y en esos documentos son los informes de inteligencia, las notas de inteligencia y los reportes de inteligencia. Y textualmente dice, notas de inteligencia no son prueba, informes de inteligencia no son prueba, reportes de inteligencia sí son prueba. Entonces pregunto, sin reportes de inteligencia, ¿podría la UIF dictar un congelamiento administrativo a pedido del fiscal?
en una investigación preliminar que tiene tiempo y que en otra audiencia el juez superior Burga dijo, ¿por qué tanto tiempo? Entonces, estándar probatorio sí, no ha cumplido con presentar ninguna prueba y presenta documentos que la ley prohíbe ser considerados como prueba, que son los informes de inteligencia, ningún reporte. Adicionalmente, otro error, atacamos la operación probatoria porque es sin pruebas, es una carátula, con todo respeto es una burla. Y adicionalmente, porque la norma dice que el informe de inteligencia, que es lo que se ha utilizado, no es prueba, como lo ha establecido por escrito en auto esta sala. Acá se necesitaban reportes de inteligencia, porque el reporte de inteligencia es una prueba, es una pericia institucional. La señorita presidenta hizo una excelente pregunta. ¿Por qué viene el representante de la UIF? Porque cuando la información de la UIF va a ser prueba, se han designado funcionarios para que actúen, si ustedes quieren, como testigos expertos o peritos extrajudiciales, que son los que explicarían las operaciones. Por eso interviene la UIF, no viene con un segundo abogado. Pero como acá no se ha presentado nada, porque no va a venir a explicar la carátula, ¿no es cierto? Y una cosa es lo que se postula y otra cosa es lo que se prueba. Claro que esta apelación solo tiene lógica si es que hay operación probatoria. Si no la hay. Y en esa línea marcamos un tema final que es muy importante. Y vamos a juntar los dos últimos errores. Error en la valoración y error en la falta de proporcionalidad y razonabilidad. Señorita presidenta, una cosa es que la UIF decida un congelamiento donde no hay una investigación. Hace sus ROF, hace sus operaciones sospechosas, inusuales, e informa. Es más, si revisamos la ley, porque ahora hay que tener mucho cuidado con los reglamentos agregan cosas, por ejemplo, en colaboración eficaz, la ley ni el código dice que la declaración del colaborador se hace un resumen, que el fiscal lo firme y lo presenta, el reglamento sí. Pues, han metido. Si vamos a la ley dice la UIF, no dice a pedido del fiscal. El reglamento dice a pedido del fiscal. Entonces, supongamos que se puede, pero vamos dándole constitucionalidad. Entonces, si no hay una investigación y me encuentro con una operación sospechosa o recién he comenzado un caso ayer, no he desarrollado investigación y hay una operación sospechosa inusual, va al congelamiento. Pero si tenemos un caso meses investigado, la tesis es, incluso la han precisado, ya la tesis ya no es si Pedro Pablo Kuczynski conocía o no conocía de los negocios de Westfield, Fair Capital, ya no. Ahora se ha reducido a esto. Pedro Pablo Kuczynski fue sobornado. Para ser sobornado se invirtió Westfield y First Capital, nunca hubo servicios financieros y por ahí se pagó todo el soborno. Entonces todo lo que venimos discutiendo ahora es si los servicios financieros fueron reales o no. En esa línea, si un fiscal a la mitad de una investigación, con una investigación avanzada, que puede ir a una incautación judicial, puede sacarle la vuelta a las garantías yendo a una incautación administrativa. Ustedes tienen que establecer un criterio, porque la ley no se ha hecho para sacarle la vuelta. No hablamos, insisto, de un caso que recién comienza. Hasta ahora no se hace la pericia. Nosotros ya designamos perito, hemos pedido que se instalen los peritos, hasta ahora no hacen pericia. Hemos acompañado toda la documentación que nos han pedido, sin excepción. No hay nada que no hayamos acompañado. ¿Qué quiero marcar en esta última línea? Si el pedido va a ser del fiscal
y va a ser con una investigación desarrollada. El fiscal, por buena fe procesal, no tendría que evaluar qué hay acá y qué hay acá, porque en una operación probatoria, y lógico, siempre que hay operación probatoria, para saber si ya alcanzamos la sospecha suficiente, hay que poder vencer las presunciones juris tantum que rigen en un caso. Presunción juris tantum de legalidad de los actos jurídicos. Mientras que el contrato no sea declarado nulo, anulable, resuelto o rescisión, el acto jurídico se presume legal. Presunción legal respecto a los actos administrativos. Todas presunciones juris tantum pueden ser vencidas. Pero mientras que no haya el cuestionamiento del acto administrativo, que dicho sea de paso ni mencionado está. ¿Qué acto ministerial vendió Pedro Pablo Kuczynski? Hasta ahora no dicen. Y el antecedente es cohecho. Y la presunción juris tantum de si he pagado impuestos por esos dineros, se presume origen legal. Esas tres presunciones, legalidad del acto jurídico, legalidad del acto administrativo, legalidad del dinero declarado y pagado impuestos, esas tres presunciones han sido vencidas por la Fiscalía como para decir, tengo sospecha. No lo sabremos nunca porque ¿saben qué es lo único que acompañó la Fiscalía para su pedido? La disposición de inicio de la investigación. Tengo una investigación abierta, congela. Y por eso es que es relevante los contratos, los testimonios de Sepúlveda y los funcionarios del banco, porque ellos dicen los servicios fueron reales. Odebrecht ha proporcionado documentación, es verdad, pero no ha dicho, con esto quiero confesar que he coimeado. Odebrecht dice, acá están los contratos y pagos de servicios reales. Y viene el BCP, que es el socio, y dice lo mismo. Pueden mentir, por supuesto, pero habrá la prueba, habrá los actos de investigación que habrán permitido enervar como para decir, estoy ya encima de la sospecha inicial y por tanto vamos a congelar. Porque el problema no son los $70,000 congelados. El problema es que le quitan el servicio bancario. En una realidad donde sin servicio bancario, ¿cómo se vive? ¿Las pericias para qué eran? Para demostrar que eso es para pagar servicios e impuestos. Para eso eran nada más. Esa cuenta es para pagar servicios, alimentos y tributos. Para nada más es esa cuenta. Por eso el problema no son los $70,000. El problema es si no tiene servicio bancario, ¿cómo vive? Y finalmente, dentro del criterio de la razonabilidad, cuestionamos no solo el tema de saber diferenciar si vamos a aceptar que el fiscal puede pedirle a la UIF si es al inicio o es con una investigación avanzada, qué información tiene que proporcionar la Fiscalía, que es un tema fundamental para que sea razonable. Imaginemos una investigación de 2 años y medio y aceptemos este criterio. O sea, no interesaría todo lo que hay en el caso. Simplemente el fiscal le dice al de la UIF, mira, no quiero una incautación judicial porque me quiero evitar audiencia, me quiero evitar los presupuestos de las medidas cautelares, mejor lo hacemos rápido, algo ligero, dame algo suave. ¿Cuánto tiempo es tu investigación? Es lo mínimo que yo haría como UIF. ¿De cuánto tiempo hablamos? 10 meses. Dime algo más, pues. Son derechos fundamentales, no hay proceso. Pregunto, y con esto termino. Si hubo incautaciones, hubo allanamientos, ¿cuántas medidas cautelares la Fiscalía en este caso ha pedido? Impedimento de salida, allanamientos, incautaciones, órdenes de inhibición. ¿Por qué esta no? Y miren, para todas las demás sí tenía presupuestos, porque la verosimilitud del derecho estaba en todas. ¿Por qué no para esta? Esta cuenta que tiene de toda su vida, dicho sea de paso. Desde antes de ser presidente, durante ser presidente, cuando le sacaron la madre y cuando renunció. Vaya terminando, doctor. Y termino con esto, agradeciendo su tiempo, señorita presidenta. Y finalmente, una medida cautelar administrativa puede durar más que la judicial, son 190 días. Ya está derogada la ley
de medidas preliminares, pero decía 15 días prorrogables, 15 días más. A ver si la Fiscalía se atreve pues a sacar la incautación judicial. No me ha revelado esto que no conocía, ¡lánzate! Pero bien difícil que se lance. Por estas consideraciones, señorita Presidenta, señores jueces superiores, solicitamos declaren fundada nuestra pretensión de revocarse la convalidación de la medida cautelar administrativa y se estime más bien o se deje sin efecto. Señor fiscal, lo escuchamos. Gracias, señorita Presidente, señores jueces superiores. Respondiendo a los agravios expresados por el impugnante en su recurso de apelación, debemos mencionar lo siguiente. Respecto al primer error denunciado, esto es, que la convalidación del CAF dispuesta por el juez de primera instancia habría operado sin posibilidad de ejercer el derecho a la defensa, la Fiscalía debe mencionar lo siguiente. En contra de lo que sostiene la defensa, la Fiscalía considera que la Ley 27.693 y su reglamento, el Decreto Supremo 020-2017 sí han diseñado un procedimiento ad hoc, tanto para el congelamiento administrativo de los fondos como para su convalidación judicial. El defensor, en su alocución, solo ha hecho mención a la Ley 27.693 y a su reglamento. Sin embargo, ha omitido mencionar al Decreto Legislativo 1106, que modificó en abril del 2012 el artículo 3 de la citada ley, no solamente confiriéndole a la UIF la atribución de disponer un CAF, sino diseñando también, en orden al ejercicio de esa atribución, un procedimiento administrativo con ulterior convalidación judicial. El abogado defensor parece desconocer que el reglamento de la Ley 27.693, en el subcapítulo 3 del capítulo 2 del título 1 de esa norma, artículos 8 a 10, ha diseñado el procedimiento que precisamente denuncia no existe. Procedimiento que se inicia con el análisis que la UIF realiza sobre los reportes de operaciones sospechosas, procedimiento que continúa con la disposición del congelamiento administrativo de los fondos y procedimiento que es finalmente seguido de una convalidación judicial que debe producirse de manera inmediata. La sentencia emitida por la Corte Suprema en la Casación 33-2018, que invoca también la defensa, precisamente sostiene lo contrario a lo que viene aduciendo el impugnante en este caso. En las páginas 8 y 9, Fundamento Jurídico Séptimo, literal C, la Corte Suprema ha establecido: la ley de la materia y su reglamento tiene el suficiente nivel de precisión normativa y de garantías, por lo que en principio no hace falta, en orden a sus presupuestos materiales y formales, referirse necesariamente al Código Procesal Penal para dilucidar su admisibilidad, procedencia y fundabilidad. La Corte Suprema se vio obligada en aquella ocasión a efectuar esta precisión porque precisamente en aquel caso, el que fue objeto de ese recurso de casación, el impugnante sostenía que cualquier medida que limita derechos reales o personales se rige por los principios previstos en el Código Procesal Penal y por tanto no existen diferencias entre medidas administrativas y medidas procesales. Frente a esa alegación, la Corte Suprema precisó en los fundamentos que ya acabo de mencionar que existe a nivel de la Ley 27.693 y su reglamento suficiente cúmulo de garantías y de normas que permiten reconocer un procedimiento administrativo con convalidación judicial. E incluso en ese mismo pronunciamiento la Corte Suprema ha establecido que el CAF es una medida provisional y anterior a la incautación cautelar que tiene precisamente lugar en el ámbito procesal penal, por lo que no es pasible el recurso a esta norma en mención. Sobre el segundo error denunciado por la defensa, un error en la operación probatoria para considerar que el dinero habido en las cuentas bancarias objeto de congelamiento constituye objeto del delito de lavado de activos, la defensa sostiene que el juez ha utilizado para disponer la convalidación del CAF prueba irregular, a saber, dos informes de inteligencia financiera, el 55-2017 y el 4-2018. Sostiene en primer lugar sobre esto la defensa que esos informes no han sido entregados por la UIF al juez
como elementos de convicción y que el juez les ha otorgado o les ha asignado un valor sin haberlo siquiera tenido a la vista. Frente a esa alegación, Fiscalía debe responder lo siguiente. En primer lugar, el reglamento de la Ley 27.693, en el numeral 5.2.1, literal A, establece que el informe de inteligencia financiera constituye una forma de comunicación de inteligencia financiera de carácter confidencial y reservado. Ello explica precisamente que la UIF, tras haber evacuado estos informes, los haya remitido al equipo especial de la Fiscalía, comunicando tan solo al juez dicha remisión. En segundo lugar, frente a esa alegación de la defensa, el propio Decreto Supremo 20/2017 IUS, en su misma norma, numeral 5.2.1, literal A, ya prefija cuál es la validez probatoria o, si se quiere, la fuerza persuasiva de los informes de inteligencia financiera, al definirlos de la siguiente manera. Luego del análisis e investigación de los ROS, reportes de operaciones sospechosas, recibidos de los sujetos obligados o la información que obra en las bases de la SBS, es un informe en el que concluye que el caso o casos materia de análisis e investigación se presume vinculado a actividades de lavado de activos. Es decir, la emisión per se de un informe de inteligencia financiera supone ya la consideración de determinadas actividades económicas como vinculadas a un delito de lavado de activos. El informe de inteligencia financiera no puede tener otra conclusión que no sea la de vincular ciertos activos a actividades ilícitas. No es posible que en un informe de inteligencia financiera la UIF concluya de manera distinta. Por lo tanto, la sola emisión de estos informes supone ya la valoración de información que vincula a una persona con delitos de lavado de activos. Por eso es que la sola mención, la sola información al juez de que esos informes han sido emitidos y entregados a la Fiscalía sirve ya para ir formándole convicción de que esta medida debe ser convalidada, obviamente sumándole a ello los presupuestos que la propia Corte Suprema ha establecido en la Casación 33/2018, como la urgencia y las circunstancias, la necesidad y la razonabilidad de su adopción, etc. Dentro también del segundo error que denuncia la defensa, remitiéndose nuevamente al reglamento de la Ley 27.693, sostiene que los informes de inteligencia financiera no tienen valor probatorio, no pueden ser utilizados como elemento indiciario o medio de prueba. Esa expresión es transcripción del reglamento en mención. Sin embargo, la defensa desconoce o pretende desconocer que el 26 de noviembre del 2016 se publicó en el Diario Oficial del Peruano el Decreto Legislativo 1249, que a través de su artículo primero modificó los artículos 3 y 9A de la Ley 27.693, estableciendo en el numeral 5 del artículo tercero lo siguiente: la UIF tiene las siguientes funciones y facultades. Numeral 5, comunicar al Ministerio Público mediante informes de inteligencia financiera aquellas operaciones que luego del análisis e investigación respectivo se presuma que estén vinculados a actividades de lavado de activos, sus delitos precedentes y al financiamiento del terrorismo para que proceda de acuerdo a ley. Su reporte tiene validez probatoria al ser asumido por el fiscal como elemento sustentatorio para la investigación y proceso penal. Es una norma de carácter legal, estamos hablando de un decreto legislativo que establece una prescripción totalmente distinta a la del reglamento, y no tenemos que indicarle a la defensa, mucho menos al colegiado, cómo es que se resuelve una antinomia que enfrenta a una norma jurídica con otra de mayor jerarquía e incluso de posterior dación. Por lo que en este caso no existe ningún obstáculo para que se reconozca a estos informes de inteligencia financiera la fuerza probatoria o la fuerza persuasiva que venía haciendo mención. También la defensa, dentro de este argumento sobre algún error en la actividad probatoria, menciona que el estándar exigible para poder convalidar un CAF es el de sospecha suficiente y se remite para ello incluso a la Casación 33/2018, pero lo hace de manera incompleta. Y al hacerlo de manera incompleta termina desnaturalizando lo que ha expuesto en verdad la Corte Suprema sobre este aspecto. Para la defensa, las medidas cautelares en sede de investigación, incluso de diligencias preliminares, exige un estándar de prueba incluso superior al que se exige para formalizar la investigación preparatoria, equivalente al que se exige para emitir acusación fiscal y auto de enjuiciamiento. Lo ha dicho, sospecha suficiente. Sin embargo, la Corte Suprema, en la casación que venimos mencionando, en el literal B del Fundamento Jurídico Séptimo, ha indicado que en relación con el principio de intervención indiciaria exigible para el CAF,
Este se traduce en la presencia de suficientes elementos de convicción, sospecha suficiente, cuyo estándar para generar convicción es graduable en función a la entidad de la afectación al derecho de propiedad que entraña, a la gravedad del delito objeto de averiguación y al estado en que se encuentran las investigaciones. Lo que importará, según los casos, un nivel desde la mera plausibilidad racional o según se adelantan las investigaciones de probabilidad. Es decir, la Corte Suprema ha establecido que el estándar probatorio para dictar o para autorizar la convalidación de un CAF es graduable en función al estado de la investigación. Paradójicamente, en el mismo caso que le tocó resolver a la Corte Suprema en aquel recurso de casación, estableció que al tratarse aquel caso de uno que atravesaba la fase de diligencias preliminares de investigación, se exigía solamente motivos admisibles o visos de mera posibilidad de realización de un hecho. No el nivel de convicción que ahora sostiene la defensa se exige propio de la emisión de un requerimiento acusatorio. Finalmente, la defensa también ha hecho girar sus alegaciones sobre un error en la determinación del peligro de riesgo de ocultamiento de fondos y un error en la falta de proporcionalidad y razonabilidad de la medida en la inicial argumentación que virtiera en esta audiencia. ¿Cuál es? El hecho de que se haya dispuesto y autorizado la convalidación del CAF sin haber corrido traslado a las partes y sin haber celebrado una audiencia, sin haber concedido a la defensa la posibilidad de objetar algún elemento de convicción o de alegar al respecto. En esto hace falta solamente reiterar, y con esto concluyo, señores jueces, que la medida o la decisión de convalidar judicialmente el CAF autorizado por la UIF constituye una actuación que bajo el imperio de la propia ley 27.693 se produce de manera inmediata y bajo la fórmula de inaudita altera pars. La UIF dispone el congelamiento administrativo de los fondos, mutuo propio o a instancia de la Fiscalía. Inmediatamente tiene 24 horas para comunicar esa decisión al juez y el juez tiene 24 horas para resolver la convalidación o no. Luego se abre ya la posibilidad de que la Fiscalía inste el procedimiento cautelar que procure la incautación de los bienes objeto de la medida. En esto solamente me permito citar la publicación, el boletín informativo que emite la propia Superintendencia de Banca y Seguros denominado Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del año 2018, edición número 64, en la que se establece el Ministerio Público, luego de convalidada la medida de congelamiento administrativo de fondos, solicitará al juez competente que disponga la aplicación de otras medidas convencionales establecidas en la legislación penal vigente para evitar que los fondos o activos en materia de congelamiento sean puestos fuera del alcance de la justicia. Y en el mismo sentido se ha pronunciado, por ejemplo, la juez titular del primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria de este sistema especializado, magistrada María de los Ángeles Álvarez Camacho, en un ensayo titulado El congelamiento administrativo de fondos, lineamientos básicos, publicado en el suplemento de análisis legal del Diario Oficial El Peruano, denominado Jurídica, segunda etapa, año 2011, del 17 de abril del 2018, señalando puntualmente, en cuanto al trámite por seguir ante eventuales pedidos de desafectación total o parcial de fondos, se ha descartado su conocimiento por analogía bajo las reglas del reexamen de la incautación, basándose en que con esta medida no se genera la desposesión de los fondos, pues es dictada y ejecutada por un ente administrativo y no requiere necesariamente existencia de una investigación penal en trámite por no tratarse de una medida cautelar convencional. Esto, de retorno a la argumentación inicial, hace totalmente inocuo la alegación de que en este caso se debió correr traslado de la medida, se debió celebrar audiencia e incluso posibilidad de contradicción. Todos los elementos de convicción que la defensa ha señalado en su alocución son elementos que están destinados, bajo su legítima tesis de defensa, a demostrar inocencia del inculpado, pero nada tienen que ver con la vinculación que puede existir entre determinados fondos y una actividad ilícita previa como lo es el lavado de activos. Vinculación que, por mandato expreso de la ley y de su reglamento, está confiada exclusivamente a la UIF y bajo ese canon incluso también se ha pronunciado la Corte Suprema. Por esas consideraciones, señores jueces superiores, la Fiscalía solicita que la resolución venida en grado sea confirmada en todos sus términos. Gracias. Después, al final. Al final escuchamos a la representante de la Superintendencia de Banca y Seguros.
Bueno, el hecho, me imagino me va a permitir replicar entonces, porque siempre termina quien comienza, ¿no? Bueno, en su momento haré el pedido para avanzar en el tiempo. Hay varias prácticas, señora presidenta. Me hace acordar, así conocí al doctor Colina y le dije, hay costumbres secum leye, contra leye y prater leye. Hay que ver de cuál se trata. No necesariamente una práctica genera un derecho. No se ha modificado el reglamento. La ley y la norma que señala mi dilecto colega habla de los informes de manera general, pero no disgrega. El informe de inteligencia financiera se emite analizando el ROS. Y como el ROS no es prueba, el informe de inteligencia financiera no es prueba. Por eso la Fiscalía dijo, no te lo doy, no te lo comunico, y la Sala señaló lo que señaló. La nota de inteligencia financiera se hace a pedido de información del Congreso sobre ROS y tampoco hay prueba. En cambio, el reporte de la UIF se hace sobre la base de información verificable. La UIF indaga, la UIF analiza, eso le comunica al fiscal y eso se incorpora como una pericia institucional. Entonces no ha habido ninguna modificación. Y adicionalmente el señor fiscal nada ha dicho respecto a que esos informes no han sido entregados, sino solo una carátula. Y para discutir si no hay operación probatoria, tampoco ha dicho que no hay operación probatoria y ha ido a una mala lectura de la casación que dice necesitamos constitucionalizar el proceso. Es verdad que la sospecha suficiente se adquiere en distintos grados y ha dado la palabra clave, de acuerdo al estado de la investigación. Por eso ponía como ejemplo, si estamos en un caso que recién inicia o no existe caso, es evidente que la sospecha suficiente no va a ser construida de la misma manera, de donde ya tenemos una investigación en pleno desarrollo y hay centenares de actos de investigación y ninguno es acompañado. Eso no ha sido contestado. Y finalmente, si se necesita o no recurrir al proceso penal en busca de constitucionalizar este procedimiento administrativo, el considerando séptimo de la casación lo dice expresamente. Primer principio para constitucionalizar, intervención indiciaria, que se traduce en la presencia de suficientes elementos de convicción que generen sospecha suficiente. ¿Cómo podría haber elementos de convicción, y concluyo, si no hay operación probatoria? El resultado de una operación probatoria son los elementos de convicción que permiten alcanzar los distintos estándares que plantea el Código. Por eso, señorita Presidenta, agradeciéndole su tiempo, insistimos en nuestra posición. ¿Duplica, señor fiscal? Sí, señorita Presidente, de manera muy breve. Empezando por el último argumento esbozado por la defensa sobre la necesidad de dotar de criterios de constitucionalidad al procedimiento administrativo de congelamiento de fondos. Efectivamente, aquí hay que mencionar, señores magistrados, que aun cuando la Corte Suprema admite que el principio de intervención indiciaria ha de constituir uno que rija la adopción de cualquier medida restrictiva o limitativa de derechos, es del caso destacar que precisamente en aquel caso, del recurso de casación 33/2018, la Corte Suprema desestimó el recurso casatorio, lo declaró infundado y lo hizo sobre la base de una consideración, la que se puede encontrar en el fundamento jurídico 8 de aquella resolución. ¿Cuál es? Que en aquel caso el congelamiento administrativo de fondos se dictó en virtud a un informe de inteligencia financiera y a una nota de inteligencia financiera, documentos que la defensa en esta audiencia precisamente pretende desacreditar, no reconociéndoles ningún valor desde el punto de vista legal y reglamentario. La Corte Suprema, reitero, lo menciona de manera expresa en el fundamento jurídico 8 de este recurso de casación 33/2018. Sobre la aparente contradicción que existe
entre el Decreto Supremo 20-2017 IUS, que es el reglamento de la Ley 27.693, y el Decreto Legislativo 1249, que me permití invocar en el sentido de que había modificado la conceptualización de los informes de inteligencia financiera. Más allá de esa modificación, que a nuestro modo de ver sí se dio, porque el Decreto Supremo que constituye el reglamento de la Ley de UIF es del año 2017 y este reglamento es muy posterior. Estoy hablando del año 2016, en que se da el Decreto Legislativo 1249. Más allá de que esta norma en el año 2016 le reconoce ya a los informes de inteligencia financiera un valor probatorio, lo que aquí hay que destacar, señores magistrados, es que se ha maximizado el dato de que la UIF solamente le alcanzó al juez una copia de la carátula de presentación de esos informes a la Fiscalía. Eso, ya lo explicamos, responde a un deber de confidencialidad y de reserva. Pero más allá de eso, señores magistrados, cuando Fiscalía acude ante la UIF solicitando el congelamiento, lo hace precisamente transcribiendo todas las operaciones económicas que tienen carácter de sospechoso y que eran sustento de esos informes de inteligencia. Y el juzgado, cuando dispone convalidar el CAF, lo hace también no solamente relatando todo el cuerpo de la imputación fáctica, sino también vinculándolo al contenido de ese informe de inteligencia. De manera que si la defensa a estas alturas alega no conocer absolutamente nada de esos informes, eso es inexacto, porque precisamente la solicitud fiscal y la resolución judicial han venido a reproducir la información existente en los informes de inteligencia financiera. Lo que ocurre es que el propio cuerpo de los informes sí hace falta cautelarlo y mantenerlo en reserva por ese deber de confidencialidad. No es que en este caso se haya prescindido absolutamente de cualquier ejercicio de carácter probatorio. Si ustedes analizan la resolución, esta empieza muy bien describiendo cuáles son los hechos imputados bajo título de lavado de activos al imputado Kuczynski Godard. Luego hace mención a todas las informaciones o todos los datos encontrados por la UIF que vinculan a sus cuentas bancarias, y luego precisamente se encarga de establecer el nexo, la vinculación entre la cuenta bancaria objeto de congelamiento y las fuentes que provenían precisamente de la empresa Odebrecht y de las empresas que se imputa haber sido creadas solamente para canalizar la recepción de ese dinero. De modo que, señores jueces, consideramos que las alegaciones formuladas por la defensa no enervan la validez de la resolución venida en grado y esta debe ser confirmada por el superior. Gracias. Bien, señora abogada, vamos a escucharla. Usted ha escuchado ya lo que la defensa postula y también la posición del Ministerio Público. Ustedes solicitaron la medida, la convalidación. Así es, doctora, voy a hacer unas precisiones a lo ya señalada por el fiscal superior, que lo ha sustentado debidamente acá en la audiencia, y solamente para señalar puntos concretos, y después le corro traslado al analista del UIF para que haga algunas precisiones respecto a los documentos que emite el UIF y que de alguna manera vienen siendo desnaturalizados con recursos de apelación interpuesta. Consideramos que acá el fundamento para la apelación interpuesta contra la resolución que convalida el CAF quiere desnaturalizar, atentando al ordenamiento jurídico ya vigente, ¿no? Quiere desnaturalizar el procedimiento que se otorga para la convalidación de los CAF, ¿no? En tal sentido, utiliza argumentos de estándares probatorios elevados, ¿no? Hace referencia a una sentencia casatoria, que es el expediente 33-2018, sesgado en su interpretación, porque es muy clara esta casación que se ha dado este año, precisamente cuando establece que la ley de la materia y su reglamento, en mérito a los cuales la UIF emite sus informes y documentos, dice que tiene el suficiente nivel de precisión normativa y de garantías. En tal sentido, la UIF trata de cumplir con todos estos estándares, incluyendo las limitaciones establecidas en este pleno casatorio, y señala que es innecesario en todo caso remitirse al Código Procesal Penal para dilucidar su admisibilidad, procedencia y fundabilidad. En tal sentido, nosotros obviamente no estamos de acuerdo con que los argumentos vertidos en la apelación que tratan de, reitero, desnaturalizar el procedimiento legal ya establecido para que la UIF proceda a un congelamiento administrativo de fondos que es debidamente sustentado, como el fiscal lo ha precisado, a un pedido que está referido a una investigación y actos concretos de imputaciones vertidas en dicha investigación. Ahora bien,
consideramos que no se puede transgredir normas del ordenamiento vigente, que son de estricto cumplimiento, para poder amparar cuestiones de inclusive plazos de investigaciones o cuestionamientos probatorios. La ley procesal tiene medidas y acciones legales, le permite acciones legales a tanto a los procesados, a los investigados como a las partes agraviadas, de ejecutarlas en los casos consideren se ven agraviados en sus derechos. En el caso en concreto de los informes, se ha considerado que en el caso en concreto es una medida, un medio probatorio irregular, ¿no? Y se ha tergiversado de alguna manera la forma como la UIF emite los informes. En tal sentido, yo le cedo el uso de la palabra al analista para que con mayor precisión nos señale cómo es que la UIF, en el caso en concreto, ha emitido el informe que corresponde. Una pregunta, ¿va a concluir usted ahí o va a continuar? No, Ahí concluye. Bien. A ver. Señora Presidenta, Sí, si diga, me permite, se acreditaron como 2 abogados, un abogado de la superintendencia y un abogado de la UIF que venía a apoyar en el caso que se requiera algún tipo de consulta. No lo ha acreditado como perito. ¿Cómo qué título está acá? Y en segundo lugar, que es un tema central, la ley dice que corresponde que un oficial de la UIF intervenga en el caso de reportes, porque en el caso de reportes sí es necesario brindar la información. Entonces, en este caso, lo van a dejar intervenir al señor, habiendo precisado que es abogado, me remito a las actas o a la grabación de la audiencia, y en segundo lugar, cuando la discusión es si es un informe, si es un reporte y que los informes no se encuentran. Entonces, ya el auto que se ha establecido. Señora Presidenta, solamente para hacer una precisión. Al momento de acreditarnos las partes, fuimos claros, ¿no? En que, así es. Y venía en condición de analista. A nosotros también nos interesa conocer este tema. Bien, señor abogado, ¿quiere decir algo en relación a lo que ha dicho la señora abogada? Por eso le preguntaba si ya no va a decir más. ¿Quiere decir algo? Respecto a lo que refiere la señora abogada, no tengo nada más que agregar a lo que ella ha señalado. No. Bien, entonces nosotros vamos a hacer algunas preguntas. Puede ser a usted, señora abogada, o al analista. ¿Es correcta la información de la defensa cuando dice que el problema no es el dinero congelado, sino que se queda sin servicio bancario? ¿Es verdad eso? Y le pregunto porque nosotros ya hemos tenido un problema similar en un caso donde le cierran la cuenta, es un caso de bloqueo, le cierran la cuenta a una asociación de jubilados, de cesantes y jubilados. Y el argumento era parecido en ese sentido. Que se trata de una cuenta donde la defensa manifiesta que en esa cuenta sirve para tener dinero para pagos de agua, de luz, etcétera. Buenos días, con la venia de la presidencia y los señores magistrados. La UIF ha concretado su acción con el congelamiento y nosotros desconocemos si es la única cuenta que el señor tiene. Es decir, no tenemos información respecto a otras cuentas más que las que mantienen los fondos congelados. Lo que sí hemos tenido conocimiento es de que previa a la información que envió la Fiscalía, esa cuenta ha estado recibiendo, y eso se hizo conocimiento del juzgado, ingresos provenientes de Estados Unidos, de varias entidades financieras, las cuales han sido informadas oportunamente. Nosotros desconocemos si es que la cuenta ha sido utilizada solo para el pago de servicios o no, pero sí podemos identificar, que están en la información que hemos enviado,
cuál es la cuenta que se encuentra afectada y cuál es el monto exacto que se encuentra ahí. Iba por otro sentido. Si una persona, un usuario cualquiera, no necesariamente el investigado, un usuario cualquiera que se le congela una cuenta, se queda sin servicio bancario. Efectivamente, justamente este mismo colegiado, si no me equivoco, ha establecido en algún momento que los fondos que han sido congelados en determinado producto financiero puedan mantenerse congelados y el usuario financiero pueda continuar con el uso de algún producto para los fines que él considera necesario en su derecho al acceso al sistema financiero, ¿no? Congelamiento parcial, Así donde es. la jueza dijo que la norma no establecía congelamientos parciales, pero ella lo entendió en ese sentido. Así A es, ese doctor. caso se refiere. Así es, señor presidente. Bien. Ahora, otro tema. Usualmente, como lo señala la defensa, usualmente la intervención de la UIF debe ser inmediata cuando se hace una operación sospechosa y la comunica al fiscal, ¿no? Puede suceder que la fiscalía, teniendo por lo menos 1 año y medio, 2 años de investigación, pida un congelamiento y ustedes accedan, no obstante que existe otra medida como la incautación o un bloqueo e inmovilización de cuenta. Es cierto, es posible que el fiscal solicite una medida de congelamiento posterior a la evacuación de un informe de inteligencia financiera o algún documento de inteligencia emitido por la UIF. Hay que precisar que el documento de inteligencia, en este caso el informe de inteligencia financiera, es un documento que se emite con un criterio orientador respecto a las operaciones detectadas no por la UIF, sino por el sistema de prevención, es decir, los bancos, las financieras, los notarios y cualquier otro sector que se encuentre obligado le envía a la UIF lo que considera sospechoso. La UIF analiza esa información y luego de analizarla, cuando llega a la conclusión de que existe compatibilidad o posibilidad de que estamos ante un caso de lavado de activos, se envía al Ministerio Público. Y el Ministerio Público realiza sobre esa información determinados actos de verificación de la información, porque esta información ellos tienen claro que es información de inteligencia, que tiene que verificarse. Entonces, cuando el Ministerio Público verifica algunos hechos a través de procedimientos como el levantamiento del secreto bancario, que entiendo que en este caso se ha producido, y verifica la existencia de esas operaciones, normalmente, y pide los congelamientos de fondos respecto a las personas que son materia de la investigación. No obstante, quería aprovechar para hacer una precisión. El informe de inteligencia financiera, como la ley lo señala, no tiene validez probatoria. Y como han señalado acá, existe un documento que se llama el reporte UIF. Ese documento sí tiene validez probatoria y ese documento tiene una finalidad, que es que cuando el fiscal se encuentra en el momento de presentar su caso o solicitar o acusar, en ese momento ese documento es solicitado previamente a la UIF, porque ese documento se hace en función a lo dicho en el informe. Es decir, no existe reporte UIF si es que no hay informe. En este caso no se ha solicitado el reporte porque ese reporte se solicita cuando ya están en la etapa final de la investigación para utilizarlo como medio probatorio, pero no del congelamiento, sino del caso en general de lavado de activos. Es decir, es posible que el Ministerio Público solicite el reporte a la UIF cuando se encuentre en la etapa final y vaya a querer sustentar con alguno de los puntos mencionados en el informe la existencia ya de un caso de lavado de activos. Y para precisar el tema del perito informante que han señalado. Pero a ver, no, es que son por partes, ¿ya? Entonces, quedamos en que sí se puede pedir un CAF cuando está iniciada una investigación, de acuerdo a las circunstancias en que se vayan presentando. Le digo porque la defensa considera que si ya una investigación preliminar se encuentra avanzada, que ha pasado bastante tiempo, lo correcto no era pedir un CAF, sino otra medida. Y que claro, lo que se pretende acá es sacarle la vuelta a la norma por parte de la Fiscalía para efectos de que no se pidan garantías como se pediría en una medida cautelar, procesal y no una administrativa.
¿no? La experiencia nos indica que es bastante común que se realice estos pedidos de congelamiento después de enviados informes de inteligencia financiera, justamente porque la razón de estos informes de inteligencia financiera son presentar al fiscal una posible operación que él tiene que después verificar. Bien, y entonces, como ustedes son los que manejan estos temas de unidad de inteligencia financiera, finalmente, conforme al decreto legislativo 1249, el reglamento, que es mucho posterior a la ley 27693, ¿es prueba o no es prueba? El informe de inteligencia financiera no es un documento probatorio. Señor fiscal, sobre este caso, nosotros viendo las disposiciones, mucho tiempo ha tenido, mediante que un fiscal decía que no lo puede ver, venía otro fiscal que no lo podía ver. Esas situaciones también no generan estos inconvenientes. Y se lo digo porque también tenemos otro caso famoso que no está con nosotros, pero que está con Lima, el caso Chinchero, es lo mismo. Pasa el tiempo y pasa el tiempo. Y claro, estamos en investigación preliminar, ¿no? Pero luego eventualmente puede venir una investigación preparatoria y claro, los imputados también reclaman, ¿no? 36 meses, luego 36 y todavía la ley le da posibilidad de que pueda ser 36 meses más. Claro, el caso, señorita Presidente, es que en el caso que nos ocupa, la investigación preliminar se inició a fines del año 2017 y la medida de congelamiento fue solicitada por la Fiscalía en septiembre de este año, es decir, a los 9 meses de iniciada la investigación preliminar. Considerando la fecha en que la Fiscalía acude a la UIF solicitando el congelamiento y considerando que de acuerdo con las disposiciones emitidas por el despacho, la investigación concluirá recién en sede preliminar en abril del 2019, consideramos que no es un uso excesivo o un transcurso excesivo del tiempo en el que la Fiscalía ha solicitado el congelamiento. Por lo demás, como ya lo ha explicado el analista en esta audiencia, la UIF emite un informe de inteligencia financiera, la Fiscalía lo recepciona, tiene que efectuar una interpretación de ese documento, tiene que unirlo a determinados actos de investigación que ha llevado a cabo en sede fiscal y ese paquete informativo retornarlo a la UIF para que ésta disponga el congelamiento administrativo. Entonces, en este caso es razonable que se haya seguido esa lógica. Distinto es el caso en el que la UIF mutuo propio dispone el congelamiento, sin intervención fiscal. En esos casos debe ser inmediato, ni bien se detecta la operación sospechosa, pero en este caso tenemos que seguir una lógica de noticia criminal, primeras indagaciones fiscales, informe de inteligencia financiera UIF, continuación de indagaciones fiscales, retorno a la UIF para congelamiento y convalidación, y eso evidentemente toma más tiempo. Lo que dice la defensa en el sentido que se trataría de sacarle la vuelta a la ley. ¿Qué es de cierto en eso? Porque evidentemente también podría yo plantearme una situación parecida, ¿no? Ha pasado tanto tiempo, tienen elementos de convicción, esta persona no podía ser incluida en la investigación porque tenía una calidad de presidente de la República, luego esa situación ya no existe, pero hay actos de investigación que se han llevado a cabo. Y él postula que por qué en lugar de eso no se hizo una incautación. ¿Qué tiene que decir al respecto? Una incautación, un bloqueo, cualquier medida convencional, teniendo en consideración que en este proceso lo ha manifestado en audiencia, se lo pregunto porque no le ha dado respuesta, se ha llevado a cabo una gran cantidad de medidas restrictivas de derechos. Claro, la expresión sacar la vuelta a la ley es una expresión totalmente alejada de lo jurídico, claro está. Y lo que corresponde es, en este caso, verificar si se ha observado un procedimiento legalmente previsto. Tenemos una ley que crea la UIF, tenemos a su reglamento que se puso en vigencia muchos años después, y tanto la ley como el reglamento, lo ha reconocido la propia Corte Suprema, ha diseñado un procedimiento absolutamente revestido de garantías. No podríamos nosotros, me refiero a la defensa, invocar el recurso de casación 33-2018 en aspectos que nos conviene como defensa
y luego desconocer que también ese recurso de casación, la Corte Suprema ha dicho que este es un procedimiento absolutamente revestido de garantías y que es, sobre todo, enfatizo en eso, señores magistrados, anterior a la incautación cautelar que tiene lugar en el proceso penal. De modo que en este caso no estamos ante argucias jurídicas que sugiere la defensa, sino simplemente ante la elección del mecanismo legalmente previsto. Sea del agrado o no de la defensa, es eso, es elección del mecanismo previamente establecido en la ley. Señor abogado, en relación a la razonabilidad en el plazo, ¿qué nos manifestó? Porque esta medida vence En abril del 2019. 190 días. En noviembre de 2019, 190 días es más de 6 meses, ¿no? 6 meses y 10 días por ahí, ¿no? Así es. A ver. El único antecedente legislativo que existe sobre incautaciones en investigación preliminar judiciales era 15 días, prorrogables a 15 días más. Adicionalmente se ha señalado que este pedido se hace después de 9 meses. 9 meses en que nos hemos allanado a todas las medidas cautelares porque ninguna impugnamos. Y hemos entregado toda la documentación que se ha requerido y tenemos varias veces insistiendo que se inicie el peritaje. Y finalmente, solamente precisar que el señor experto ha reconocido, y agradezco su honestidad, que el informe de inteligencia no es prueba y que la decisión que ustedes están revisando solo se basa en estas 3 carátulas. Porque una cosa es lo que se postula y otra cosa es lo que se prueba. El señor fiscal está diciendo finalmente, en el requerimiento de convalidación postulamos maravillosamente muchas operaciones. Puede postular todo lo que él quiera, pero la intervención mínima indiciaria no se ve sobre lo que se postula, sino sobre lo que se prueba, para si quieren sospecha inicial. Pero para lo que sea, esto es 3 carátulas. Usted, señor fiscal, ha dicho otra cosa, ha dicho que ha tenido la información sin la cual usted no hubiese podido precisarla. Eso es lo que he entendido. Exactamente, sí. Indicamos que cuando la Fiscalía acude al órgano jurisdiccional, a la UIF, y lo hace a través del oficio del 12 de septiembre de este año, el oficio 117 del 2018, que es el que se dirige al superintendente adjunto de la UIF, no solo se postula ahí la solicitud de que se proceda al congelamiento, sino también se describen absolutamente todas las operaciones bancarias vinculadas a la cuenta bancaria objeto de congelamiento y su antecedente, es decir, de cómo estas fueron alimentadas del extranjero. Este tipo de información ha sido cotejada con la tesis imputativa que nace en la noticia criminis y se ha verificado una correspondencia. ¿Se entiende que eso lo obtuvieron del levantamiento del secreto bancario? Exactamente. Y esa información es la que se ha trasladado a la UIF, y esa información tal cual la UIF la ha trasladado al juzgado. Incluso en el oficio felizmente se indican cuáles son los anexos y ahí figura toda esa información. Ha seguido el siguiente tránsito desde la Fiscalía a la UIF y de la UIF al órgano jurisdiccional. No es que el órgano jurisdiccional se haya basado en 3 carátulas, por eso indicaba que se ha maximizado esa expresión. Bien, vamos a dar por concluida la presente audiencia, siendo las 12:08, y el colegiado emitirá su decisión y comunicará a la casilla electrónica. La audiencia concluye.